Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa. Hoy quisimos aprovechar la celebración que se está llevando a cabo en el país de los 60 años de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y por eso vamos a analizar hoy acá en Sobre la Mesa lo que hemos denominado democracias fracturadas en América Latina. Para eso contamos con la presencia de don Marcos Reutemann, que es académico, sociólogo, analista político y escritor que precisamente ha sido invitado por Flaxo para que estuviera en esta celebración. Es un placer venir con ustedes y desde luego aceptar la invitación y sobre todo más aún de Flaxo, que ha sido un honor poder volver a San José y estar además en un aniversario tan importante como este. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, y también vamos a contar entonces con la presencia de doña Josette Allman, que es la secretaria general de Flaxo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, e igual que Marcos, agradecerles la posibilidad de poder seguir compartiendo con alguien que ha sido testigo y ha vivido no solamente la historia de América Latina, sino la historia iberoamericana. Claro. Bueno, y como ya ustedes saben, vamos entonces a pasar a ver la cápsula que nos han preparado para hoy, que va a contextualizar el tema que vamos a analizar. El ejercicio de la democracia en América Latina ha sufrido una serie de tropiezos y desaciertos a lo largo de su historia, tanto por la intrusión de fuerzas extranjeras en suelo nacional, como por las consecuencias de decisiones mal tomadas por sus respectivos gobiernos. Esto ha configurado un mapa democrático desigual, donde la ciudadanía ha tenido que soportar los altibajos de la democracia moderna. En los últimos 6 meses, países como Nicaragua, Paraguay, Honduras, Brasil, México y Venezuela fueron noticia debido a la incapacidad de sus instituciones para funcionar de acuerdo al ejercicio limitado del poder, el respeto al Estado de Derecho y la participación popular diversa a través del sufragio universal. Aunque actualmente no existen dictaduras militares en la región, ha surgido un nuevo modelo autoritario que se vuelve más común cada día. Quien quiera ascender al poder lo debe hacer por medio de procesos democráticos, pero una vez que lo logra, actúa violando los principios de la democracia. Se han dejado atrás los golpes de Estado y surge en el horizonte un nuevo fenómeno político: los golpes desde el Estado. ¿Nos encontramos frente a una crisis democrática en América Latina? Habría que preguntarse si alguna vez América Latina ha dejado de tambalearse en estos temas. Según el informe Latinobarómetro del año 2016, América Latina es una región que no da el salto a grados superiores de democracia. La democracia parece consolidarse de manera imperfecta, quedándose anclada en temas tan importantes como la violencia, la corrupción y la desigualdad. Este es el tema que ponemos hoy sobre la mesa. Ya que vamos a hablar del tema de democracia y específicamente el tema de democracias fracturadas, casi siempre utilizamos el concepto, ¿verdad?, que vivimos en democracia o no democracia o aquí, ¿verdad? Y a veces no tenemos realmente una claridad de a qué nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de una democracia, ¿qué es de lo que estamos hablando? Buena pregunta. Bien, yo diría que hay 2 maneras de entender, o 3 maneras de entender la democracia, si uno quiere, para verlo en el contexto general. Uno sería la idea de democracia en la historia. Entonces podríamos analizar la idea desde Platón, Aristóteles, Maquiavelo, Hobbes, en términos no solamente de la filosofía, sino de la teoría política. Y estaríamos hablando de los momentos históricos que han constituido la evolución del concepto, fundamentalmente en términos no de idea de la democracia. Otro es entender la democracia como un estatus en el Estado, es decir, como adquisición de ciudadanía. Estricto sensu sería el Estado uno ciudadano de Chile, de España, de Uruguay, de Panamá, y entiende, por tanto, la democracia como un estatus en el ámbito de la soberanía del Estado, en el cual uno tiene derechos. Por eso uno puede tomar el ejemplo muy común en Estados Unidos e incluso en América Latina, en aquellas películas que dice, yo pido porque pago mis impuestos. Sí. O sea, el hecho de pagar el impuesto sería el hecho de formar parte del aspecto de lo público y por tanto entender la democracia como un derecho, pero al mismo tiempo como, más que como una obligación, como un derecho que proviene de que yo estoy pagando
porque el Estado en el ámbito de lo público me ofrezca determinado tipo de servicios, los servicios sociales y públicos, que sería la contrapartida que el Estado da de ese hecho. Pero eso es la democracia como estatus. Pero hay otra democracia, otra manera de entender la democracia, que es una práctica plural de control y de ejercicio del poder. Claro. Desde el punto de vista del valor ético que significa la responsabilidad de tomar decisiones. Y eso implica saber cómo vamos de participación, cómo vamos de negociación, cómo vamos de mediación, cómo vamos de coacción y cómo vamos fundamentalmente de representación. Entonces no es lo mismo representación democrática, donde los sujetos forman en el proceso de toma de decisiones, que democracia representativa, que son las instituciones y no las personas las que ejercen la democracia. Entonces tenemos una democracia como práctica y por tanto presupone sujetos, y tenemos una democracia como técnica, donde la mejor democracia, la que está en las normas, pero que no se practica. Es decir, democracia sin demócratas. Y yo creo que esos son los elementos que están en juego y que se han jugado en América Latina, en España, o si ustedes quieren, o si queremos, en la razón de Occidente, para remitirnos al hecho originario de la democracia, fundamentalmente como son politicón, es decir, en el ámbito fundamentalmente de la polis. Pero la polis es una cosa, el Estado es otra. La democracia en el Estado como sujeto se va ganando. Y claro, eso significa lucha por adquirir derechos. Derechos políticos, derechos sociales, derechos de género, derechos étnicos, derechos culturales, derechos de minorías. Por eso la democracia es un ir y venir. Yo no hablaría nunca, con eso concluyo, porque somos más los que estamos aquí, es decir, es un ir y venir. Un ir y venir, no se trata de profundizar la democracia. La democracia puede sufrir procesos de involución en el ámbito de pérdida de derechos. Involución, por ejemplo, en derechos de género, involución en derechos de justicia social, mayor desigualdad. Puede sufrir una involución cultural, por ejemplo, una pérdida en el ámbito de los espacios sociales, del teatro, la cultura, una involución sindical, criminalización de los sindicatos. Por lo tanto, siempre la democracia es desigual en ese ámbito. Por eso yo diría que la democracia, y concluyo, es siempre conflicto, nunca consenso. Es siempre contingente. Y es siempre, desde ese punto de vista, un elemento de construcción que va y que viene. La democracia no puede ser nunca consenso. La democracia es siempre conflicto, porque presupone sujetos distintos que hablan, porque la democracia es diálogo, la democracia es entendimiento. Pero claro, lamentablemente no todo el mundo es demócrata. Es posible que queramos las libertades individuales, pero la democracia, dije al principio, es un hecho social y colectivo. La democracia no es yo hago lo que quiero. Democracia es un orden político muy coactivo. En democracia no se puede hacer lo que se quiere. Entonces no confundamos libertades individuales con democracia. Doña Yosette, siguiendo un poco también con lo que planteaba don Marco, a mí me incomoda cuando alguna gente habla de la democracia acabada, ¿verdad? Precisamente que ahora don Marcos decía un ir y venir. ¿Qué le podemos decir, verdad? ¿Cómo podemos explicar el hecho de que la democracia, digamos, es una construcción, ¿verdad? Y que hablar de una democracia acabada es tal vez un paso hacia sistemas más autoritarios. A mí lo que me gustó mucho de lo que decía Marcos ahora es un poco que la democracia, o sea, resumiendo, la democracia es perfectible y puede tener evoluciones o involuciones, puede evolucionar o involucionar. Cuando se habla de la democracia por sí misma, también hay que pensar en los déficits democráticos que estaba hablando también Marcos. Y en eso América Latina ha tenido importantes avances. Si nos ponemos a pensar, América Latina, Marcos, tiene 30 años de vivir en democracias que se han ido, que han ido evolucionando o a veces involucionando, o que han pasado por periodos de contracción. Está lógicamente el tema de qué tipo de democracia queremos, qué tipo de sistema democrático se imparten o se llevan a cabo en los diferentes países. ¿Qué es lo que se está en este momento cuestionando? Si la democracia por sí misma es más vertical, si la democracia permite más participación o menos, si es una democracia representativa. En el ámbito de la representatividad, ¿quiénes nos van a representar? ¿Cuáles son los temas que se van a permitir, digamos, a nivel de acceso a la ciudadanía? Y como bien también decía Marco,
el ejercicio democrático implica no solamente derechos, sino también obligaciones. Y no es que yo puedo hacer en democracia lo que quiero. Hay un sistema que te va dirigiendo para lo que es la convivencia y la gobernabilidad democrática de los estados. Para decirlo simplemente, es decir, en democracia no puede venir alguien y talar los bosques porque es negocio. En democracia nadie puede contaminar los ríos. Exacto. Porque resulta que hay una mina que se puede hacer. En democracia, por lo tanto, hay elementos colectivos que deciden los elementos de las participaciones. Por eso la democracia es en ese sentido que se estaba planteando, es ese factor de construcción colectiva en el cual todos participan en esa decisión. No puede ser democracia, por ejemplo, unos sistemas con altos niveles de injusticia social. Así es. Cuando hay gente que se muere de hambre, ¿cuál es el concepto de democracia? Cuando la gente es expulsada de sus trabajos cobrando sueldos míseros, ¿cuál es el concepto de democracia? Cuando una mujer no puede acceder a igualdad, por ejemplo, de trabajo e igualdad de sueldo, que curiosamente en la mayoría de los países, y con esto para el hecho democrático en este ámbito, es curioso que solamente en el espacio público encontramos esa democracia desde la perspectiva de igual trabajo, igual salario, porque en el espacio privado de las empresas no existe. Muy pocas veces y en ciertos niveles. Efectivamente. Sí. Don Marco, precisamente en esa línea, ¿cómo hacer entender que la democracia efectivamente son derechos? Usted lo planteaba, ¿verdad?, desde un inicio, pero que también son deberes, ¿verdad? Porque a veces cuando uno habla con la gente te dice, sí, es que el Estado tiene que darme esto y tiene que darme lo otro y tiene que hacer aquí. Ok, pero entonces en democracia, ¿verdad?, para que el gobierno te dé todos esos servicios hay que pagar tanto más de impuestos. Ah, no. Ya ahí, ¿verdad?, es donde entramos como en ese choque de cuánto estoy dispuesta yo a dar. Tal vez podemos en 30 segundos, y si no, ahorita volvemos que tenemos que hacer una pausa. No, bien, hay una cosa. La democracia implica una igualdad en el ámbito de la redistribución. Es que esa es la palabra, Marco, redistribución. O ni siquiera redistribución, distribución. Equitativa. Y eso nos lleva a la justicia social. Claro. Sin democracia, sin justicia social, no hay. No hay elementos que puedan identificar la dignidad humana. Si la democracia es algo, el bien común, el bien común como interés general para la dignidad de las personas. Cuando hay gente que se muere de hambre y que es un humano, hay un proceso de deshumanización. Y si la democracia es humanizar, no puede haber gente que se esté muriendo de hambre porque otros tengan millones que en el fondo no los van a gastar nunca, pero simple para hacer el dinero, la codicia de acumular por el hecho simplemente de tener. Y bien, eso se llama capitalismo, por decirlo. Bueno, vamos a quedarnos con esa idea. Les recordamos que si quieren enviar preguntas o comentarios, lo pueden hacer por medio de las redes sociales. Vamos a hacer nuestra primera pausa y ya regresamos acá sobre la mesa analizando el tema de democracias fracturadas. El tema de democracias fracturadas, aprovechando la celebración del 60 aniversario de Flaxo, que pues también aprovechándonos de que invitaron a don Marcos, entonces lo trajimos aquí a sobre la mesa. Don Marcos, una cosa que a mí me llama mucho la atención cuando la gente habla de democracia y cuál sería la mejor democracia, qué es lo más democrático, la gente un poco, y me parece que a veces es como un discurso muy populista de que vamos a hacer una democracia participativa, ¿verdad? Y la democracia participativa te la venden un poco en el sentido de la polis griega, de que vieran qué bien que funcionaba en ese momento, ¿verdad? Pero bueno, que era lo que estábamos hablando en la Grecia antigua. Ahora estamos hablando de que eran hombres solamente, con ciertas condiciones, y todo el resto no eran ciudadanos ni ciudadanas, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos, digamos, plantear con respecto a ese concepto de democracia participativa que nos venden mucho, de que así es como vamos a hacer perfectible la democracia? Bueno, por eso decía yo que hay una democracia en el estatus, que es un hecho técnico, que solamente se valora en los ámbitos descriptivos de lo que entendemos por democracia, que es una falacia, que es, o mejor dicho, un reduccionismo. Entender un concepto de lo mínimo que entendemos por democracia. Entendemos democracia, un sistema pluripartidista, con unas elecciones que permiten el control de que si hay fraude o no hay fraude. Entonces, el hecho democrático consiste en que las urnas estén bien puestas,
que puedan tener todas las papeletas, que haya posibilidad de voto nulo, de abstención, de que los candidatos se presenten, o sea, un hecho fundamentalmente técnico que se puede... Formal, el hecho formal. Eso es lo que se llama democracia representativa. No importa que los candidatos sean apoyados por el narcotráfico, estén corruptos, unos no tengan las mismas oportunidades en el ámbito del acceso a los medios de comunicación, todo eso no aparece. Recursos económicos. Efectivamente. Que eso implica también, por eso hablar de democracia y participación, yo creo que es un contrasentido. No hay democracia sin participación. La democracia es participar. Por lo tanto, es falso hablar de democracia participativa. Claro. O la democracia se participa en el proceso de toma de decisiones. Eso es lo que Aristóteles llamaba el idiota social, aquel que no se preocupa por el aspecto de lo público y está ensimismado. En una sociedad ególatra, fundamentalmente del yo y no del nosotros, la democracia es el nosotros, la construcción colectiva. Y esa construcción colectiva es diálogo y es conflicto. Nunca usted y yo vamos a estar de acuerdo, pero podemos entrar en las lógicas de la negociación que permiten el espacio de la diferencia. Y no negociaciones de suma cero, sino aquellas negociaciones en donde alguien gana algo, otra persona gana algo y ahí se va construyendo. Claro, negociaciones ganar, no es ganar yo y que el otro pierda absolutamente todo, que eso es muy complicado en Costa Rica. Lo que se llamaba antes, en realidad en América Latina, yo diría que el fenómeno es latinoamericano, no solamente costarricense, pero ahí también hay algo que está sumando en primera instancia a nivel de coyuntura de que nos estemos cuestionando si hay democracias fracturadas o no en América Latina. Y yo diría que tiene que ver con la coyuntura de gran incertidumbre que hay a nivel mundial. Tal vez, doña Josette, ahora que usted está hablando de que si existen o no existen, es que Doug Rectana nos plantea precisamente eso, que le preocupa muchísimo que la democracia latinoamericana se vaya, ¿verdad? En algunos países al abismo, ¿verdad? Estamos precisamente con lo que usted estaba diciendo, hay procesos de democracias que se están fracturando. Yo no diría, bueno, estamos... Sí, yo creo que estamos de acuerdo, pero yo lo que diría es que me parece que el problema, ahí sí, no creo que sea el concepto más oportuno o más adecuado, democracias fracturadas, porque no hay una democracia uniforme. Los espacios democráticos se construyen en función de, básicamente, las dinámicas que hay. Por ejemplo, una universidad puede ser autoritaria, pero una clase puede ser democrática. El espacio, la familia es una construcción, diríamos, dominante, hegemónica, pero cada uno en el espacio en el que puede construir esa lógica democrática. Claro. Lo mismo pasa en los barrios, en los ayuntamientos, en las organizaciones locales, en los espacios de los gobiernos regionales. O sea, independientemente de esos límites, es la gente la que construye el hecho democrático. Sí. Claro, cuando nosotros perdimos la responsabilidad, decimos, yo no voto, yo no participo, yo no hago, evidentemente hay una dejación. La democracia es un nosotros sobre la responsabilidad de uno. Yo no puedo hacer dejación del hecho democrático. Cuando hago dejación del hecho democrático, lo que estoy diciendo es que no soy demócrata. El problema es que la democracia, me van a perdonar que sea el único, Benjamin Constant, un teórico, señalaba cuál era la diferencia entre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. Y decía, claro, en el mundo griego, independientemente, yo no soy tan partidario de hacer ese traslado de que solamente votaban los hombres o participaban los hombres, porque curiosamente, aquí sí, se sabe que soy un poco provocador, pero las despedidas de solteras de las mujeres griegas, fundamentalmente, todas las mujeres y todas las amigas se iban a una isla y, para decirlo en términos lo más decente posible, a la novia se le llevaba, por ejemplo, un equipo entero de bomberos para que ella pudiera disfrutar esa noche de todos los hombres que quisiera. Bien, llevado eso a nuestra dinámica, no digo cuál sería el adjetivo calificativo que se utilizaría para la novia aquí. Es más, las prostitutas en el mundo griego gozaban de un gran nivel de articulación en términos del respeto. No estoy defendiendo la prostitución, estoy planteando, por eso quiero decir, tiempo histórico. En épocas también antiguas, las grandes cortesanas eran las mujeres que tenían acceso a la educación.
entre otras cosas. Claro, entre otras la educación cosas. al poder y al dinero. Pero ahí estamos ya como transgrediendo Sí, no, a por eso otras, quiero decir que a otras, no a hay que otras- meter la crítica en el argumento ni cambiar. Claro, pero lo que yo quería plantear es que la democracia griega tenías que construir leyes, ir a la guerra, definir el espacio público en el cual tú Es que estabas. eso es, el espacio público. ¿Ah? Claro. Y es el tema. A ver, en América Latina estamos viviendo, en primer lugar, en este momento en América Latina, aparte del tema de las grandes incertidumbres, se está viviendo un cambio nuevamente, así como en el 2010 se dio un cambio en el mapa político latinoamericano a través de los procesos electorales que nos dieron los gobiernos llamados, algunas personas dicen mal llamados, pero fueron los gobiernos progresistas. Sí. En el 2017-2018 se está también dando un nuevo cambio que está cambiando el mapa político en América Si Latina. me disculpa, yo diría además, hemos tenido una perspectiva siempre de hablar de América Latina como una región homogénea. Y no es, Y es nunca tan ha heterogénea sido, efectivamente, como cada ha sido país. siempre. Claro, a veces se habla, por ejemplo, es cierto que en el ámbito de las ciencias sociales, que es lo que permite hablar de democracia o no, Claro. es decir, como generalizaciones de lo que estamos hablando, es que la fuerza hegemónica de quienes han definido el problema ha definido también el área donde se Claro. producía. Cuando Flaxo estaba en Chile y el momento generalizador de la mayor expansión del pensamiento latinoamericano, 1957, 1973, la visión que se proyectaba de América Latina eran de los países, entre comillas, más avanzados. Sí. Claro. Chile, y Uruguay, la Flaxo fue pionera Argentina. en América Latina Claro. de las ciencias sociales. Y yo siempre digo, porque eso es una cosa que a mí me gusta señalar, es que la Flaxo es tan diversa y tan plural como América Latina. Sí. Pero, doña Yosa, perdón, ¿cómo entender los acontecimientos, digamos, de los últimos años, lo que pasó en Honduras, lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Nicaragua, lo que pasó hace muy poco tiempo en Paraguay, ¿verdad? Estas cosas que están sucediendo en algunos países en particular, ¿verdad? Que prenden como algunas alertas. Se están prendiendo alertas, cómo no, pero ahí también hay un tema y es la frontera entre lo que es, es Los más, lo golpes que de hablamos, Estado, sí. los golpes de Estado Sí. y y otras formas de judicializar Política. la política de tal manera en donde se pueden dar golpes de Estado, pero avalados constitucionalmente. Claro, y ese es un problema, Eso es ¿no? todo Lo que Pero no acaba de decir, solamente en esto. Sí, no. No, perdón. En ese sentido yo quería decir que tenemos una visión de los golpes de Estado muy al estilo o bien de Argentina en el año 57, es decir, 55, perdón, y lo que significaban los bombardeos de la moneda en el caso de Chile en el 11, con los tanques, los militares, las Fuerzas Armadas. Por tanto, una visión de toma estratégica Claro. por una institución de las Fuerzas Armadas. Pero si te toca Pero- en el tema de soberanía, Marco, ahí es donde entras en Claro. un conflicto. Pero lo que quería La decir, soberanía ahora el juicio constitucional. claro, el juicio político tiene una opción que es que se tiene que dar dentro del derecho, si no hay un abuso de la ley. Así es. Y el criterio es, hay un abuso de la ley en el caso de Paraguay, en el caso, por ejemplo, de Brasil, en el caso también de Honduras, donde se ha malinterpretado, Sí. corrompido, si se parece, el criterio mismo del impeachment o juicio político. Es decir, se ha utilizado torticeramente, para decirlo de esa manera. Eso es lo que hace que sea un juicio político, mal utilizado en el ámbito de entenderlo como un golpe de Estado. ¿Por qué? Por lo que hay es un cambio de la dinámica de una elección que fue democrática y que al mismo tiempo se intenta desde un poder legislativo que se puede, por eso siempre los golpes... Y además, perdón, de una herramienta que se supone que más bien fortalecería la democracia, porque el hecho de que existan esas herramientas para poder hacer todo un Pero proceso juicio para político, quitar a una persona, Claro, pero en los tres casos Ahí que hay... pero están mal utilizados En los tres casos que hablamos, el juicio político es abuso del derecho. del derecho. Legalmente utilizado. O sea, no ha habido mecanismo desde el punto de vista constitucional para la destitución, ni de Dilma, ni de Lugo, ni de Zelaya. O sea, ha habido... Otra cosa es que uno esté de acuerdo, no con el gobierno. Claro. Cuando hablamos, ¿hay corrupción? No hay corrupción, bueno, pero corrupción hay en Francia, en Italia, en Holanda.
En Italia, por ejemplo, en la década de los 90 del siglo pasado, me refiero al siglo XX, el 70% de los diputados eran corruptos. Pero ¿qué pasa? La democracia italiana es racional, perfecta, y la nuestra es imperfecta y del tercer mundo. La corrupción en España afecta a todas las instituciones. Pero luego también, Marco, está toda esta, o sea, yo vengo preocupándome con el tema de cómo se está judicializando la política de tal manera en donde no solamente se da estos casos que señalaba Marcos, sino también se empiezan a cambiar las constituciones para, de una u otra manera, mantenerse en el poder. Tal vez, doña Joseph, quedamos con esa idea para poder hacer una pausa y al regreso usted, digamos, continúa con el tema este de judicializar la política. Vamos a una pausa y ya regresamos. Analizando el tema de la democracia en América Latina. Doña Josette, antes de ir a un corte, estaba hablando precisamente del problema de la judicialización de la política, ¿verdad? Y lo que eso también está implicando para nuestras democracias. Y no solamente eso, sino el tema, bueno, la criminalización del pensamiento, que era lo que conversábamos ahora en el minuto que estuvimos fuera. Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado de cómo se hacen los análisis, porque por un lado están procesos que vienen a propiciar los posibles, como decía Marco, golpes de estados judiciales. Claro, el impeach político o lo que se llama el juicio político, siempre los golpes de estado perfectos son aquellos donde la violencia extrema no aparece, es decir, donde el asesinato, la tortura, la muerte, la represión, el cierre de universidades, la toma de centros estratégicos se invisibiliza, donde aparece un elemento legal que se construye desde una parte de una institución, en este caso el Parlamento, o puede ser el Poder Judicial, o puede ser incluso el propio Ejecutivo, es decir, cuando se llama, por ejemplo, Fujimori dio un autogolpe desde esa perspectiva, pero uno dice, sí, constitucionalmente tenía la posibilidad. ¿Te acordás que en esa época Fujimori hablaba de los 5 años que cambiaron la historia del Perú? Sí. Efectivamente. Después de su autogolpe. Pero luego también tenés los otros casos o el otro lado del prisma, que es lo que está pasando en este momento en Venezuela y en algunos otros países, en donde tenés una ciudadanía o tenés, en este momento hay en América Latina países que están divididos a la mitad. Pero yo, ahí, eso es, qué bien que has tocado ese tema, porque es un tema muy sensible, pero tal vez por la experiencia personal vivida en Chile en la época de la Unidad Popular, yo no sé hasta qué punto hoy, en las mismas circunstancias, Salvador Allende y la Unidad Popular hubiese sido criminalizado de la misma manera que lo está haciendo Venezuela, ahora, por ejemplo. Es decir, desde el punto de vista de esa lógica, lo cual no significa que yo comparta la dinámica de lo que hablabas tú de la soberanía de ahí. Pero cuando los países, es decir, es curioso, en el buen sentido de la palabra, voy a poner términos de la crisis centroamericana. Cuando hablo de la crisis centroamericana, hablo de la década de los 70, es decir, fundamentalmente cuando apareció el triunfo de la Revolución Sandinista, julio de 1979. Hasta ese momento parece que Centroamérica vivía en una balsa. La crisis centroamericana fue el triunfo de una revolución. Digo, oiga, perdóneme usted, Honduras con dictadura, Guatemala con dictadura, Salvador con dictadura. El único país que se salvaba era Costa Rica. Y dice, y me está hablando de que la crisis centroamericana aparece cuando Somoza se va. Digo, ¿pero de qué me están hablando? No, porque además después de eso, si te das cuenta y haces un análisis histórico, después de la pacificación en Nicaragua, Honduras y El Salvador estuvieron 10 años en guerra. Claro, pero a lo que íbamos. Las sociedades en América Latina, ahí sí, más que fracturadas, siempre han sido muy desiguales. Lo que pasa es que ese concepto, cuando uno dice, es que están enfrentados una parte con la otra. Es el tema de las inequidades. Claro, ¿cuándo no ha estado enfrentado una parte de la sociedad latinoamericana, de las clases trabajadoras, de los sectores populares, que están fuera? Mire, en Chile el año pasado... Las clases históricamente olvidadas. Olvidadas. Pero en Chile, ¿no?
aquí en Costa Rica el sistema de salud pública es de los mejores y más eficientes que tiene América Latina. Así es. De paso, no es para que me inviten de vuelta que digo esto, sino porque es así. Pero en Chile, en 2016, murieron 25.000 chilenos en lista de espera en la medicina chilena por la privatización de 25.000. Eso por el barómetro, o sea, eso cifras oficiales. Entonces uno dice, ¿cómo podemos hablar de democracia? ¿Cómo podemos hablar de que la sociedad no está dividida cuando 25.000 chilenos murieron sin atención médica? Sí. Y estamos hablando, o cuando en Chile, para decirlo simplemente, la constitución que rige Chile es la constitución de Pinochet. Ahora que dice la constitución de Pinochet, también ahora en la pausa se estaba hablando de que, bueno, hay países, lo que pasó con Venezuela, lo que está pasando en Paraguay, que lo que están haciendo es reformas constitucionales para que ciertos sectores sigan en el poder, ¿verdad? O sea, eso, ¿cómo afecta a la democracia? A la inversa, aquellos que hicieron en su momento el impeachment están ahora queriendo modificar nuevamente las constituciones en Honduras y en Paraguay, que son los casos que ahí uno hay que sacarle el sombrero, por ejemplo, al presidente Correa, es decir, se acaba el mandato, viene otro. Aunque gane el mismo de la organización, el partido, sí, eso demuestra, claro, es que la democracia es al mismo tiempo no credibilidad, sino que hay una relación entre lo dicho y lo hecho, la palabra. La palabra, pero también es la legitimidad. A lo que íbamos, pero ¿cómo la gente puede creer en la democracia? Por ejemplo, ahora cuando la gente decía, no le creamos a Trump o a Trump, ¿no? Porque una cosa es lo que se dice en las elecciones y otra cosa es lo que se hace. Y otra es lo que se hace. Y el hombre ha sido consecuente con lo que dijo. Claro, y le estamos criticando. Digo, oiga, mire. O sea, eso no significa que sea un demócrata. O sea, votaron y están recibiendo, digamos, hasta el momento, el presidente de Estados Unidos actual ha cumplido con lo que dijo en su campaña. Pero somos tan incrédulos. Ha sido consecuente. Y pensábamos, los que analizábamos este proceso, ingenuamente, de que una cosa era lo que se decía en la campaña y otra cosa lo que se podía hacer en la presidencia. Eso es lo que demuestra el hecho de la corrupción del hecho democrático, no de la democracia, sino que cuando no quiero decir que todo, claro, hay cosas que uno dice que no necesariamente tienen que ser democráticas y las puede cumplir. Yo puedo decir que te voy a matar y te mato. Oiga, eso no es un hecho democrático. Lo que estamos diciendo es que hay una relación entre lo dicho y lo hecho, hay una responsabilidad. Y en el ámbito democrático es el espacio. Volvemos aquí hay palabras importantes. Responsabilidad. Vamos a cambiarla, por ejemplo, vamos a hacer un proceso de distribución de pago de impuestos. Los que más ganan, más pagan. Vamos a hacer tantos colegios públicos, ¿va? Y la gente dice, no, ¿cómo va a creer? Esto no es así. Oiga, usted hizo, cumpla. El problema es que eso yo creo que es lo que estábamos comentando también antes, que hoy podemos vivir por qué surgieron los nazismos y los fascismos en Europa, en el ámbito del descrédito, que significa no el hecho democrático, sino la pérdida de la credibilidad en las instituciones. Claro, pero entonces... Cuando uno se explica, cuando uno dice cómo surgió Hitler o cómo surgió Mussolini, en el ámbito de Europa, que es muy especial, fíjate la situación. Pero en temas nacionalistas. Temas nacionalistas, desigualdad, crisis económicas. ¿Del sistema? Crisis, claro. Y al mismo tiempo un elemento de ruptura, de humillación, porque Alemania fue humillada. Y entre otras cosas la identidad nacional que te genera, que es la nacionalización de las masas. Eso es lo que generó. Hoy podemos ser conscientes de por qué surgen esos factores, porque la gente prefiere orden. O sea, vos estarías diciendo que a diferencia de antes, que uno podía nada más que leer los hechos, en este momento los estamos viviendo. Claro, es que uno podría pensar, bueno, tenemos el Brexit en Inglaterra, ¿verdad? El que gana el sí a la salida de la Unión Europea. Tenemos a Trump en Estados Unidos, que todo el mundo decía, jamás va a ganar, con ese discurso, gana. Tenemos a Le Pen en Francia con un discurso muy, muy radical, que, ¿verdad? Antimigrantes, ¿verdad? Que una dice... Xenófobo. Xenófobo además, que va avanzando. Tenemos el no en Colombia, ¿verdad? Entonces empezamos como a sumar cosas que están pasando en el mundo y uno dice,
Pero bueno, ¿se está interpretando o no se está interpretando el malestar tan grande que existe en la ciudadanía? En un informe de Naciones Unidas por allí por el 2010 sobre democracia en América Latina, y no solamente en América Latina, pero sobre todo en América Latina, un informe del PNUD, señalaba que la gente no valoraba el hecho democrático porque habían factores como la inseguridad, la falta de respuesta hasta los problemas cotidianos, y que prefería un tirano a la democracia, porque señalaba que la democracia no le había traído ni le había solucionado ningún problema. Ese informe fue tremendo. Sí. Eso que expresa, uno, que la gente, que no hay una ciudadanía para entender la defensa de la democracia más allá de que me den. ¿Me explico? Es decir, Pero como también derecho. el tema de la seguridad, claro, porque el eso tema de la planteó seguridad mal, exacto. Claro, los estados canallas, los estados fallidos, los elementos, sí. Que esa es otra cosa, yo no creo que haya estados fallidos. Aún ahora, a pesar de que hay gente que está empezando a señalar. Yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy más en los estados canallas, es decir, exacto. en países como donde aparecen fosas comunes, que uno decía que era solamente de dictaduras militares, pero las fosas comunes aparecen en Guerrero, aparecen en Oaxaca, se matan a los estudiantes de Ayotzinapa. Eso lo puedo decir yo sé que hay una institución que es Flaxo, que no puedo decirlo, pero yo lo digo como académico. Bueno, pero vamos a ver, las fosas comunes aparecen en diferentes espacios y a veces la gente solo dice, no, fosas comunes solo han sido en los genocidios. No, fosas comunes aparecen hoy en día. Y los falsos positivos, en el caso de Colombia, por poner simplemente... Claro. O las grandes pero en matanzas. esto creo que uno de los grandes aportes, Marco, y vos has sido parte, ¿no?, de la Flaxo, uno de los grandes aportes de la Flaxo no es solamente el tema de la docencia y la formación, sino también la investigación crítica y el señalar. Y esa es una de las cosas interesantes de la Flaxo, que permite ser un puente entre la academia y el mundo de las políticas públicas, pero además la posibilidad de que, siendo los estados sino los que manejan la Flaxo al final, nos han permitido el producir conocimiento autónomo y plural. Entonces, eso es uno de los grandes... Yo creo que Flaxo en ese sentido ha sido un gran dinamizador, no solamente del debate democrático, sino de dar pautas de comportamientos democráticos, no como recetas de cocina. Exacto. Sí, porque la democracia no es una receta de cocina, es una práctica, pero significa por tanto un valor ciudadano, y eso se aprende. Eso Flaxo yo creo que ha sido una institución pionera, porque desarrolló el conocimiento y el pensamiento crítico latinoamericano en función de generar espacios democráticos, y que fue su gran aporte y sigue siendo. Tal vez quedemos con esa idea del gran aporte de Flaxo a toda esta discusión. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Analizando el tema de democracia. Doña Josette, una frase que planteó don Guillermo O'Donnell es que las democracias no solo sufren muertes rápidas, como un terremoto, también pueden sufrir, y más insidiosamente, una muerte lenta, como una casa carcomida por las termitas. ¿Cuáles serían los desafíos que tenemos en este momento para ir fortaleciendo más bien las democracias latinoamericanas? Yo creo que aquí, y esto lo hablábamos ahora también con Marco, no solamente son las democracias latinoamericanas, es el tema de la democracia en Europa, la democracia en Estados Unidos. O sea, el tema de los déficits democráticos tienen no solamente que ver con América Latina, sino en este momento es la gran incertidumbre que hay a nivel mundial. ¿Cuáles serían esos desafíos? Yo empezaría por el tema de la igualación de derechos, que hablábamos al principio. ¿Cuáles serían? Continuar con el tema de generar más equidad, más oportunidades, con el tema de la transparencia, la rendición de cuentas, el tema de la honestidad, el tema, ¿qué dirías vos, Marco, para...? Comparto al 100% lo que decía Josette. Yo diría que implica institucionalidad, pero al mismo tiempo ganar espacios en el ámbito de hacer pedagogía democrática de ciudadanía. Es decir, hay un proceso de construir ciudadanía. Olvidamos que la crisis que hoy vivimos
es una crisis producto de la despolitización, es decir, de la falta de construcción de ciudadanía con el consumidor. Entonces tenemos una economía que genera competitividad, violencia y exclusión, y una contradicción muy importante que es el ciudadano, sus derechos y sus responsabilidades. En un ámbito en que el hecho económico gana preponderancia frente al hecho político, y recordamos que la democracia es un proyecto político. Claro. O sea, la democracia es un hecho político, y como hecho político no todos son demócratas. Hay partidos que no necesariamente, aunque vivamos en un sistema pluripartidista, no todos los partidos son democráticos, ni luchan por la democracia. Entonces la democracia, aparte de transparencia, aparte de igualdad, es construcción de ciudadanía política. Claro. Politizar una sociedad que es desideologizada, que pierde los espacios de articulación de su memoria, que no es capaz de hacer frente a sus necesidades del momento histórico, que no conoce su propia realidad y por tanto no se conoce a sí mismo, no puede construir democracia. Claro. Por eso, en ese ámbito, Europa y América Latina están, como diría en su momento Urquidi, u otros, no, Víctor Urquidi, y también vive un proceso de simetría. La despolitización de América Latina es la despolitización de España, de Francia, de Holanda, de Bélgica, donde aparece el miedo. El fascismo y el nazismo surge cuando hay miedo. Miedo al otro, miedo al diferente, miedo a que me van a quitar todo. Y ese miedo es un miedo que construye, curiosamente, una violencia tan grande de que yo te voy a... No te preocupes, yo te defiendo del miedo. Yo hago que ese miedo lo controlo. Yo controlo. La democracia no puede generar miedo. Claro. Tiene que generar espacios de articulación, si uno quiere, de amor, en el buen sentido diría Varela y Maturana, en este caso Maturana. Maturana, para ponerlo en un neurobiólogo latinoamericano, ya que hablamos del pensamiento latinoamericano. Yo diría que ese es uno de los grandes elementos, volver a politizar las sociedades nuestras. En el buen sentido. Claro, eso por ejemplo es un reconocimiento que yo hago de Costa Rica. Costa Rica es una sociedad donde hay un gran nivel de politización. El no en el referéndum de la paz se explica, entre otras cosas. Y no fue el no a la paz. Fue el no a los acuerdos. A los acuerdos de paz. Al acuerdo y a un acuerdo desconocido, porque no se le... Se mintió. El problema es que quienes defendieron el no, eso sí lo puedo... ¿Lo puede decir usted? Lo puedo decir yo, mintieron descaradamente, porque en una situación de violencia prepolítica como se vivía en Colombia, en el ámbito donde una violencia no solamente aparece con la FARC o no en el 40, ya desde el 48 con el 6 Gaitán, con el golpe de Estado del 72, con elementos de violencia, es decir, hay que construir la paz con lo que tienes. Que eso es. Tal vez, sí, claro, pero... No puedes buscar sujetos que no existen. Esto es como busco. Sí. Revolucionario perfecto, capaz de... Busco burgués encantador, busco trabajador. No, tú no puedes poner en el periódico un se busca esto. Exacto. Ese es el problema. Igual en Europa. Claro, Tal vez un poco, digamos, volviendo a lo que usted estaba diciendo al inicio. Cuando el miedo aparece, la democracia desaparece. Yo ahí no estaría de acuerdo con O'Donnell. Claro, un poco el tema de la reivindicación de la política, ¿verdad? Como el arte de lo posible, ¿verdad? Darle ese significado positivo que en algunos momentos le hemos quitado como la política más bien como algo sucio, ¿verdad? Y en esa lógica, ¿cuáles son los aportes que Flaxo ha hecho en Latinoamérica para fortalecer las democracias? Creo que eso es muy importante más en el aniversario. Flaxo ha acompañado a la región latinoamericana en estos 60 años en sus diferentes ciclos. Y en esos periodos, en épocas de dictadura, Flaxo fue un lugar que acogió, que dio refugio a pensadores, académicos. Fue muy importante en ese momento, en la época de la democratización de la región. Fue un aliado estratégico en lo que fue construcción de pensamiento, investigación, hacer análisis. Y en esta época, la nuestra, en la época moderna, la de la posverdad, ¿no? Sí. Flaxo también está aportando a través no solamente de la formación, sino de la producción de conocimiento, todo un bagaje, un acervo de conocimientos para ir acompañando a la región en estos diferentes ciclos.
hay una cosa también, Flaxo no está exenta del momento que ha tocado vivir siempre. Exacto. En los 60 vivió unos momentos, en los 90 otros. Exacto. Y eso implica también un hecho importante, lo que decía, claro. un criterio que es fundamental. En los peores momentos de tiempos de oscuridad de América Latina, de las dictaduras, Sí. Flaxo fue un espacio que recuperó cuando las universidades se cerraron en Exacto. Uruguay, en Chile, en Argentina, en Paraguay, en Brasil. Flaxo fue ese pensamiento latinoamericano, lo que diría Martín Nuestra América. Es decir, cumplió los elementos básicos de poder articular incluso una idea del pensamiento latinoamericano. Claro. Creó pensamiento propio, más Sí. allá de que sea conservador, socialdemócrata, Exacto. marxista. No era eso. El tema no es la etiqueta, es la construcción de conocimiento. Esa es la riqueza, digamos, de la Flaxo, porque es plural. Claro. Es producir conocimiento plural. Y debates, y generó, no es lo mismo Exacto. Flaxo Chile, Sí. por ejemplo, en su momento de la dictadura, que Flaxo en el momento de la transición. Así es. Norbert Lechner, por poner Norbert, alguno, exacto, que ha claro. muerto, voy a poner de los que han muerto para que después no me digan que tengo Rodolfo preferencia. Stavenhagen. Rodolfo Stavenhagen, no, es decir, tenemos Medina Chavarría, aunque era un Así español es. republicano, pero significaba una idea de lo latinoamericano crece en tanto en cuanto los latinoamericanos nos Claro. conocemos y nos reconocemos. Fernando Enrique Cardoso. Fernando Enrique Cardoso, Claro. José Luis Reina, Claro. así por Sí. poner alguno, Enzo Faleto, o sea, aquellos que en O definitiva, sea, que uno leía como pensamiento Ribeiro, de otoño. Teotonio, Ruy Claro, Mauro, Claro. Entonces, al final, creo que eso es uno de los grandes aportes en estos 60 años y esperamos, además, que vengan otros 60 años más en donde la institución se fortalezca. Y Costa Rica, desde el 79, aloja a la Secretaría Secretaría. General de la con perdón, Flaxo. y lo aloja, entre otras cosas, porque era uno de los países que democráticamente En ese momento le daba las le daba, posibilidades. y Claro. además su responsabilidad en lo latinoamericano se Así expresó en es. ese momento. Doña Yusef, ahora usted decía que esperaba que por lo menos se pudieran celebrar otros 60 años más. Y que los veamos. Y ¿ah? bueno, eso también me gustaría, pero a corto y a mediano plazo, ¿qué perspectivas tienen, digamos, de proyectos, de programas para Los fortalecer? desafíos de la Flaxo, yo diría que muy a grosso modo yo señalaría 5. Y de esos está el tema de cómo se ha ido modernizando y ha ido cambiando la producción de conocimiento. La Flaxo tiene, entre otras cosas, que seguir fortaleciendo la calidad de su formación docente, de sus investigaciones. Con eso cuenta con una calidad humana en sus profesores, en sus profesoras, investigadores e investigadoras, los mismos estudiantes. Otro desafío que tiene la Flaxo hacia futuro es seguir produciendo conocimiento latinoamericano y pensamiento conocimiento crítico, crítico, pensamiento crítico latinoamericano. Pero si no voy a hablar muchísimo y yo creo que es importante también aprovechar que está aquí Marcos para Sí, porque tal vez don Marcos nos podría también plantear cuáles serían algunas cosas que sería importante que también la Flaxo asuma, y bueno, estamos en una universidad, que también la misma Universidad de Costa Rica asuma, ¿verdad?, en esta construcción de una democracia cada día más En este momento perfectible. los jóvenes nos están exigiendo una forma diferente de educar y creo que es importante empezarla a escuchar. Marco es docente, yo he sido docente, usted es docente, entonces pienso que nos estamos enfrentando Hay que recuperar a nuestro nuevas pensamiento. metodologías en esta época de la posverdad. Sí. Claro. ¿no? Yo diría que además una de las virtudes que ha tenido Flaxo es que nunca ha perdido la relación con el mundo académico desde el punto de vista de la universidad, Así de lo es. público. Ha favorecido y desarrollado ese intercambio en las universidades. Muchos profesores de la Flaxo son profesores de las universidades Sí, también. así es. Hay un vínculo, Hay un un vaso vínculo. comunicante. Pero lo importante también es que vivimos en América Latina un momento, no de, yo diría, de falta de memoria histórica de cómo hemos construido nuestro pensamiento crítico. O sea, parece ser que en estos momentos todo el conocimiento empieza hoy, el elemento de lo instantáneo, Claro, y no vemos el pasado, y uno dice, no, Claro, por eso yo te hablaba del acervo
de conocimientos que tenemos que recuperarlo. Ha construido la Flaxo en estos 60 años. Claro, y las categorías de análisis que nosotros hemos aportado en términos al proceso de construcción de las ciencias sociales. Sí, porque muchas veces nosotros, pongo un ejemplo, los italianos citan a los italianos, los franceses citan a los franceses, los alemanes citan a los alemanes y los latinoamericanos citamos a los alemanes, a los franceses, a los italianos y no nos citamos a nosotros. Citamos a nosotros. Dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Pablo González Casanova, por ejemplo, sin ir más lejos, Rodolfo Stavenhagen, Enzo Faleto, Teotonio. No, tenemos un montón vamos de a poner personas. mujeres, María Concepción Tavares, Carmen Miró, por ejemplo, Susi Castor, por poner algunas de las grandes teóricas y científicas sociales, y no solamente científicas sociales, y no es un guiño al hecho de la igualdad de género, sino que también en ese... Vania Bambirra, por ejemplo, que acaba de morir hace 2 semanas, una de las sociólogas más importantes que ha dado América Latina, que tiene uno de los trabajos más importantes sobre el desarrollo del capitalismo en América Latina y uno de los estudios mejores sobre las revoluciones en América Latina, cuyo libro se quemó en el año 73, Eso es cierto. Que era Prensa Latina. Tal vez hay mucho que hacer de Flaxo. Claro. Y quiero decir, con perdón, y quiero decir que en ese sentido la labor que está haciendo es de lo mejor, y me alegra que sea además la primera mujer que sea secretaria general de la Flaxo, y creo que es un puesto que se lo merece, en el ámbito también que es una de las grandes intelectuales que en estos momentos tenemos el honor de por lo menos trasladar quienes estamos fuera de América Latina. No, muchísimas gracias, don Marco, por estar aquí, doña Josep también por estar acá en Sobre la Mesa y por al final hacernos parte de esta gran celebración. A ustedes también en sus casas, muchísimas gracias por compartir esta hora con nosotros. Quedó claro que debemos aprender del pasado, que es necesario generar más conocimiento y conocimiento crítico, que la democracia es perfectible, que es una construcción y que por supuesto tenemos que ser parte. Es una construcción colectiva. Muchísimas gracias.